Cuando yo llegué a un nivel intermedio de inglés, ya podía hablar, mantener conversaciones, siempre me invadía este pensamiento de cómo esos actores, cantantes que su primer idioma es el español, lograron alcanzar ese nivel tan perfecto de inglés con buen acento, tan claro. I can view it in really, really practical terms, in terms of what happened after I got Game of Thrones, which was what felt like a really lucky circumstance. I'm actually in my next album. I have a song with my dad. He plays the guitar and sings incredible. Oh, And yeah, so I'm gonna do a song with him on the album. That's a cover. That's one of the songs I grew up listening to him. Yeah, I mean, I used to say that I had a watch collection, but actually now it's my dad's watch collection because every time he comes visit, then he says, "Oh, that watch so cute. Can I have it? takes Oh, your that's watch. so cute. Can I use it for a little bit?" And then he just takes it home. So now You it's and your like father have a our watch collection. collections. En ese entonces yo pensaba que era porque vivían en Estados Unidos o porque como eran actores, simplemente tenían un coach de acento que les decía exactamente qué decir y cómo decirlo. Pero no fue hasta que ya empecé a conocer personas que nunca en su vida han tocado un país angloparlante y tenían un inglés con una pronunciación increíble. Ahí fue cuando me di cuenta de que realmente se puede tener una excelente pronunciación en inglés sin siquiera vivir en Estados Unidos. And from my experience and all the students I've coached all these years, I can tell you that your pronunciation is not going to improve by just being surrounded by natives and speaking to them all day long or moving to an English-speaking country. That's not going to happen. Ese momento en el que me di cuenta de que mi pronunciación estaba mejorando, que mi pronunciación era más clara, precisa, fue cuando entendí que yo no sé lo que no sé. Por ende, no voy a encontrar lo que no estoy buscando. Para explicarlo de otra forma con un ejemplo, una palabra que a mí me costó muchísimo, muchísimo entender fue esta palabra, started. Me costaba muchísimo, muchísimo decirla, started. Yo lo intenté decir por muchísimo tiempo y siempre me salía algo como started, started, started. No pronunciaba bien ese sonido de flap T. Decía started, started. O a veces decía started, started. Eliminaba el sonido Era algo muy confuso para mí en ese entonces. Pero no fue hasta que alguien me explicó que estaba haciendo mal con mi lengua que no me permitía hacer el sonido de la flap T y el sonido al mismo tiempo. Cuando un sonido de T está en medio de dos vocales, esa T se convierte en una flap T, como en palabras data, city. Esa T está en medio de dos vocales, pero lo que yo no entendía en ese entonces es que la T en la palabra started también está en medio de dos vocales. En ese entonces para mí era imposible entenderlo porque yo veía la T en medio de una vocal y el sonido o la consonante R inglesa. Pero para hacerlo más sencillo, esto es una vocal completa que sería la vocal R. R es una vocal rótica. En ese entonces esa persona me explicó que yo lo que necesito hacer con mi lengua es hacer ese movimiento de flap hacia adelante. En palabras como data, city, la lengua simplemente sube, hace el golpeteo. Data, city. Pero para yo hacer esa transición y que se escuche como started, tenía que hacer ese flap o ese movimiento de lengua hacia adelante. Ra, ra, ra. Started, started. Y esto mismo sucede en otras palabras como party, party, regarding. Sí, ese movimiento de lengua tiene que hacerse hacia adelante. La lengua va de atrás adelante. ¿Por qué atrás adelante? Porque primero estoy haciendo el sonido Por cierto, los lados de tu lengua deberían estar tocando tus muelas superiores. La lengua va a estar recogida hacia atrás y va hacia adelante. Sé que esa explicación la estoy simplificando bastante para que se pueda entender, pero lo más importante que entendí en ese entonces fue que mi lengua tenía que ir de atrás hacia adelante. Party, started, regarding. I'm back where I started. I'm back where I started. You're supposed to be at my party. You're supposed to be at my party. Esas palabras, sobre todo esta, started, yo no la decía porque no las sabía pronunciar. Sabía que la estaba pronunciando mal, pero yo no sabía que estaba haciendo mal. Entonces, lo que yo hacía era simplemente utilizar una alternativa, que era begin, let's begin, en vez de let's get started, por ejemplo. Cuando quería decir yo empecé, no decía I started, sino I began. De esa forma evitaba ese problema, pero siempre tenía eso en mi cerebro de que quiero decir esto, pero quiero dejar de decir began, quiero decir started. Así que mi consejo es que puedas buscar ayuda de alguien que tenga buen criterio y te pueda decir exactamente qué estás haciendo mal en tu caso en particular. Que esa persona te haga ver cosas de tu propio inglés que tú mismo no puedes ver. Algo que a mí también me ayudó muchísimo fue grabarme en video y ver exactamente cómo pronunciaba palabras.
Cuando empecé a grabarme me di cuenta muchas veces que eliminaba muchísimos sonidos que según yo los estaba pronunciando. Y otro consejo que te quiero regalar es que una vez entiendas cómo se pronuncia una palabra o cómo se pronuncia la contracción de dos palabras, entiendas que ahí no termina todo. Aquí es justo donde empieza ese proceso de mejorar tu pronunciación. ¿Por qué lo digo? Una vez yo empecé a entender cómo se pronunciaba la palabra started, me di cuenta de que muchas veces cuando hablaba en piloto automático, en conversaciones casuales, día a día, espontáneas, volvía a caer en hábitos viejos y pronunciaba esa palabra como started o started. Siempre quitaba uno de los dos sonidos, ya sea el sonido o el sonido ra. Lo que tienes que hacer es crear memoria muscular. Necesitas practicar una y otra vez hasta que tu boca te duela. Bueno, no hasta ese punto, pero sí es importante crear repetición. No sé dónde escuché esta frase, pero la repetición es la madre del aprendizaje. Lo que yo hice para mejorar mi pronunciación y claridad a la hora de hablar en inglés fue repetir esa palabra o esa contracción entre dos palabras una y otra vez durante todo el día hasta que me saliera a la perfección. Escuchaba cómo lo decían los nativos y lo intentaba imitar lo mejor posible. Si tú tienes problemas con tu inglés y tienes bastante tiempo estancado en el mismo nivel, abajo en la descripción voy a dejar un link para que puedas agendar una sesión gratuita conmigo y ver tu caso particular y ver si podemos trabajar juntos. Espero realmente que este video te haya sido de muchísima ayuda y si quieres saber qué haría yo nuevamente para aprender inglés, por acá te dejo este video. Nos vemos allá.